Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos de vuelta por aquí, y espero que estén listos para adentrarse en uno de esos misterios que tanto nos encantan desentrañar. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas que por sí solas acaparan titulares, pero cuando se unen la chispa es instantánea y el interés se dispara. Sí amigos, hoy vamos a desmenuzar el enigmático encuentro nocturno entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué sucedió exactamente en esa ocasión? ¿Fue un simple cruce de caminos, una reunión de amigos, o algo más profundo que capturó la atención de miles? Prepárense porque vamos a indagar en los detalles, en las especulaciones y en todo lo que rodeó a este fascinante evento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido intrigante, análisis y por supuesto, las últimas novedades del mundo del espectáculo. Ahora sí, entremos en materia. El universo de las celebridades turcas es un hervidero de noticias, rumores y por supuesto, de fascinación por parte de sus seguidores. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía. Ambos han conquistado corazones con su talento, su carisma y, no nos engañemos, con su indiscutible química en pantalla. Sus carreras han despegado a niveles estratosféricos, especialmente tras protagonizar juntos la exitosa serie Sen Kalkam, que literalmente significa Llamas a mi puerta. Esta novela no solo fue un fenómeno en Turquía, sino que trascendió fronteras, cautivando a audiencias en todo el mundo y consolidando a Kerem y Hande como una de las parejas ficticias más queridas de la televisión. La trama, centrada en una arquitecta ambiciosa y un empresario encantador, explotó las pantallas con una narrativa envolvente y sobre todo, con la palpable conexión entre sus protagonistas. Los fans no solo se enamoraron de sus personajes, Serkan y Eda, sino que también se volcaron con la dinámica real que percibían entre los actores. Pero lo que ocurrió una noche fuera de los reflectores de los sets de grabación, desató una ola de especulaciones y mantuvo a los fans al borde de sus asientos. Las cámaras de los paparazzi, siempre al acecho, captaron imágenes de Kerem Bürsin y Hande Erçel saliendo juntos de un mismo lugar, ya entrada la noche. Las fotografías que circularon como pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación, mostraban a ambos actores, separados pero a la misma hora, abandonando lo que se rumoreaba era un exclusivo club o restaurante en Estambul. La imagen por sí sola no confirmaba nada, pero alimentó inmediatamente el debate. ¿Eran amigos que se encontraban para desconectar después de un día de trabajo? ¿Estaban planeando un nuevo proyecto juntos? ¿O acaso la amistad que nació en la ficción se había transformado en algo más en la vida real? El mero hecho de ser vistos juntos, en un contexto que se salía de la rutina pública de un rodaje, encendió todas las alarmas de la prensa del corazón y, por supuesto, de la legión de seguidores que seguían cada uno de sus movimientos. Los fans, ansiosos por cualquier señal de la continuación de la mágica conexión que vieron en televisión, analizaron cada detalle de esas imágenes. La forma en que salían, si se miraban, si se comunicaban, todo era objeto de escrutinio. Algunos argumentaban que era un encuentro casual entre compañeros de trabajo que se llevaban bien, mientras que otros veían en ello la confirmación de una relación romántica. Lo cierto es que en ese momento el misterio era el rey. No hubo declaraciones oficiales inmediatas de ninguno de los dos actores ni de sus representantes que arrojasen luz sobre la situación. Y es precisamente ese silencio, esa falta de confirmación o desmentido, lo que a menudo aviva aún más el fuego de la especulación en el mundo de la fama. La ambigüedad se convierte en el mejor terreno de juego para la imaginación colectiva. Recordemos que la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido objeto de gran atención. Durante el rodaje de Sen Kalkam, ambos demostraron una complicidad y una conexión tan genuina que muchos dudaban de que fuera puramente profesional. Las entrevistas que daban juntos, las interacciones en redes sociales, e incluso sus gestos y miradas durante eventos públicos, eran constantemente interpretados como indicios de un romance. Sin embargo, ellos mismos siempre mantuvieron una postura ambigua, calificando su relación como una amistad muy cercana y profesional. Esta cautela por su parte solo hacía que los fans especularan aún más, deseando fervientemente que la química en pantalla se tradujera en una relación fuera de ella. C. Ada me gusta cada comentario cariñoso en redes sociales,
era analizado con lupa en busca de pistas. Y es en este contexto de fuertes lazos y una química innegable donde debemos situar ese misterioso encuentro nocturno. La noche en cuestión, las noticias se propagaron rápidamente. Los titulares de los medios no se hicieron esperar, algunos más sensacionalistas que otros. Kerem Bürsin y Hande Erçel de encuentro secreto en la noche, los protagonistas de Senkal Kapm, juntos de nuevo, que ocultan, misterio en Estambul, Bürsin y Erçel, captados saliendo del mismo lugar. La expectación era palpable. Las portadas de las revistas digitales e impresas se llenaron de sus rostros, y los foros de fans ardían con debates y teorías. El encuentro, aunque privado, se convirtió en un evento público de gran magnitud debido a su fama. Analizando las imágenes que trascendieron, se veía a Kerem saliendo del lugar con una expresión relajada, mientras que Hande, un poco más discretamente, también se dirigía hacia su vehículo. La distancia entre ellos al salir, el hecho de que no caminaran juntos, o que no se despidieran efusivamente, fue utilizado por algunos como prueba de que no había nada romántico. Otros, sin embargo, lo vieron como una señal de discreción, de querer evitar ser vistos juntos y así alimentar los rumores. La interpretación, como suele suceder en estos casos, dependía mucho de la perspectiva de cada uno y de sus propios deseos. La ausencia de un abrazo o una despedida efusiva podía interpretarse como una confirmación de la distancia romántica, o como una estrategia para mantener su privacidad ante la mirada pública. Es importante recordar que el mundo del espectáculo vive de las historias. Y la historia de una posible relación entre dos estrellas tan populares como Kerem y Hande es, sin duda, una historia que cautiva a millones. Los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle para construir su propia versión de la realidad. Y las marcas, las productoras, los medios, todos se benefician de esta atención. Un encuentro así, aunque sea inocente, genera clics, genera conversaciones, genera interés. La maquinaria mediática se pone en marcha y el público, ávido de entretenimiento, se sumerge en la especulación, creando un ciclo de atención que beneficia a todos los actores involucrados en el circo de la fama. Entonces, ¿qué podemos deducir de ese misterioso encuentro? La verdad es que sin una declaración directa de los involucrados, solo podemos especular. Pero podemos basarnos en lo que sabemos de ellos. Ambos son profesionales dedicados y además han demostrado ser amigos cercanos. Es muy probable que tras un periodo intenso de trabajo o simplemente como parte de su círculo social, tuvieran un encuentro en un lugar público, quizás para cenar, tomar algo o simplemente para relajarse. La vida de las celebridades no se detiene cuando se apagan las cámaras. Ellos también tienen vidas privadas, amistades y momentos de ocio. La presión de mantener una imagen pública impecable no les exime de tener una vida social normal, aunque ésta sea a menudo escrutada por el público. Un encuentro entre amigos, por muy famosos que sean, es algo completamente normal y humano. Lo que sí es innegable es el poder que tienen estas dos figuras para generar atención. Su popularidad es tan alta que incluso un encuentro casual puede convertirse en noticia mundial. Y eso en sí mismo dice mucho de su impacto en la industria y en la audiencia. Han logrado trascender las pantallas para convertirse en figuras de interés público constante, cuyas vidas privadas despiertan tanta o más curiosidad que sus personajes. Esta capacidad de generar conversación y mantener al público enganchado es un activo invaluable en el competitivo mundo del entretenimiento. Quizás, la belleza de estos misterios reside precisamente en su naturaleza esquiva. Nos permiten imaginar, nos permiten soñar, nos permiten ser parte activa de la narrativa. Y si bien es tentador querer una respuesta definitiva, a veces el encanto está en la pregunta misma, en la posibilidad de lo que podría ser. La ambigüedad genera un aura de intriga que mantiene viva la conversación y el interés. Es la chispa que alimenta la imaginación de los seguidores, quienes se convierten en creadores de las historias. Podríamos reflexionar también sobre cómo las redes sociales han cambiado la forma en que consumimos información sobre celebridades. Antes dependíamos de las revistas y la televisión. Ahora, con un simple tuit o una foto viral, una noticia puede llegar a millones de personas en cuestión de minutos. Y este encuentro nocturno, sin duda, fue un claro ejemplo de ese fenómeno. Las imágenes se replicaron en miles de cuentas, los comentarios se multiplicaron, y el debate se extendió por todo el mundo. La velocidad y el alcance de la información en la era digital amplifican cualquier acontecimiento, por mínimo que sea, cuando involucra a figuras de su calibre. Por otro lado,
también es importante ser conscientes de la presión que ejercemos como público. La constante necesidad de saber qué hacen nuestras estrellas favoritas, de querer que sus vidas se ajusten a nuestras expectativas, puede ser agotadora para ellos. A veces lo mejor es respetar su privacidad y permitirles tener sus momentos, sean estos románticos o simplemente de amistad. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es a menudo difusa, y es crucial ejercer esta atención con responsabilidad y empatía. Las celebridades son personas con derecho a su propia vida, más allá de los personajes que interpretan. En resumen, el misterioso encuentro nocturno de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas anécdotas que alimentan la fascinación por el mundo del espectáculo. Captados por los paparazzi, las imágenes desataron una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Si bien nunca hubo una confirmación oficial de un romance, su evidente amistad y la química que comparten en pantalla siempre han sido temas de conversación. Lo que sí queda claro es el inmenso poder de atracción de estas dos estrellas, capaces de convertir un simple encuentro en un evento mediático. La atención que generan es un testimonio de su popularidad y del profundo vínculo que han logrado establecer con su audiencia. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado el enigma, hemos analizado las posibilidades y hemos reflexionado sobre el fenómeno que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este viaje al misterio y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por ser parte de nuestra comunidad y por su interés en los temas que compartimos. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este encuentro. ¿Creen que era solo una reunión de amigos o creen que hay algo más? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más misterios por desvelar. Hasta pronto.